Factores protectores y riesgo vial en peatones. Yurani Guerrero, Solángela Regalado, Diana Milena Masmela, Alma Yureima Palacio, tutora Liliana Silvera, noviembre de 2015. Situación problema. Descripción del problema. El problema es que en Colombia ocurren muchos accidentes de tránsito diarios. Este es un problema que cada día crece más. Los accidentes de tránsito son hoy un serio problema de salud pública mundial, por las muertes que causa y por la discapacidad que genera en ocasiones a las víctimas de estos sucesos, desencadenando un problema social por el daño físico y psicológico que sufren estas personas y su posterior reincorporación a la sociedad en condiciones diferentes a las vividas con anterioridad. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las causas que ocasionan los altos niveles de accidentalidad vial en Colombia? En cuanto a los antecedentes empíricos, se presentaron 4 recursos. Uno de ellos, el primero de ellos, se titula Factores psicosociales asociados a accidentes de tránsito en Acacias Meta. Este es un trabajo de grado, fue presentado por Carmen Rosa López y Dora Ruth Romero de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el año 2013. Este proyecto, cuyo propósito es determinar los factores psicosociales asociados a accidentes de tránsito, especialmente en Acacias Meta, se intenta determinar la incidencia de factores como el alcoholismo, el consumo de sustancias psicoactivas, el estrés y el desapego a la norma vial, como los factores sociales. El problema de investigación es cuáles son los factores psicosociales que influyen en los accidentes de tránsito en Acacias Meta. El objetivo de investigación es determinar los factores de riesgo psicosociales asociados a los accidentes de tránsito en el municipio de Acacias Meta. La teoría principal que se utilizó en este caso fue el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Dicho paradigma se entiende como la visualización del mundo como un todo indisociable. Esta investigación asume la complejidad del análisis del problema por los diferentes factores que se ven asociados a los accidentes de tránsito y la individualidad del ser humano en sus diferentes interpretaciones del entorno. Dichos factores a su vez se relacionan en el caso de los accidentes de tránsito. Encontramos el factor humano, que es el pensamiento individual, el factor cultural, que serían las costumbres y formas de hacer, y los factores psicosociales como la baja autoestima y el estrés. En este proyecto la metodología de investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, es decir, un enfoque mixto. El tipo de investigación es descriptiva. Las técnicas de recolección de información fueron entrevistas. La población fueron personas accidentadas en Acacias Meta entre los 18 y los 75 años, entre hombres y mujeres, y el análisis se hizo con la escala de Likert. Los principales resultados y conclusiones fueron que los factores psicológicos con incidencia en accidentes de tránsito son el desapego a la norma, es decir, que no se tienen en cuenta las normas de tránsito, el uso de sustancias psicoactivas y el estrés. Y los factores sociales son los problemas familiares, la cultura ciudadana y la carga laboral. El siguiente recurso que se presentó se titula Los jóvenes y la educación para la cultura de la seguridad vial. Esto es un artículo científico. Los autores son Pilar Baptista y Jorge Reyes. Esto se presentó en la Revista Panamericana de Pedagogía en el 2014. Y el tema es pedagógico, ya que en el público objetivo, como lo son los jóvenes en este caso, se revisan los diferentes roles que asume en la sociedad como peatón, conductor o pasajero. Tienen diferentes patrones, normas y medidas a la hora de seguridad vial. Según encuestas demuestran en sus respuestas la falta de responsabilidad, el acatamiento de reglamentos. Se debe educar a la ciudadanía, concientizar y generar una cultura vial. El problema de investigación es cuáles son las actitudes de los jóvenes universitarios ante la seguridad vial. El objetivo de investigación es educar y formar a la ciudadanía en la cultura vial, donde se acaten y cumplan las normas y reglamentos en la población de los jóvenes universitarios. La teoría principal
es que la cultura vial es un problema educativo donde no se instruye ni se forma al joven peatón, conductor, pasajero, donde se exploran las actitudes y disposición psicológica. En estas se ven reflejados sus patrones, conductas en el momento de acatar las normas y reglamentos en la seguridad vial, así como también por negligencia o descuido el respeto de las mismas. Se estima que se debe tener una pedagogía formal, no formal e informal para que todos los ciudadanos de una manera consciente, consecuente y lúdica para un resultado óptimo. La metodología que se usó en este proyecto tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo. El tipo de investigación es exploratoria y descriptiva. Las técnicas de recolección de información fueron encuestas. La población son 150 jóvenes universitarios entre los 17 y los 26 años, 40% hombres y 60% mujeres. Los principales resultados y conclusiones son que 1. Se demuestra una falta de cultura vial, como respetar los reglamentos y normas de seguridad en los diferentes actores y campos en la sociedad, es decir, el peatón, conductor y el pasajero. Falta de conocimiento de los jóvenes en las normas de seguridad vial, ya que ellos lo denominan como lo permitido e indebido. Conductas inseguras por parte de los ciudadanos. Son necesarias las campañas educativas donde se forme e instruya a todos los actores involucrados, desde la escuela hasta la universidad. Respetar los reglamentos de tránsito. Las autoridades deben ser más estrictas y rigurosas, revisando y calificando si son personas aptas para otorgarles permisos y licencias de conducción. Concientizar al ciudadano de la irresponsabilidad y riesgos al no acatar las reglas de seguridad. Y generar planes de educación vial por medios de comunicación, es decir, televisión, prensa, radio e internet. El siguiente recurso que se presentó se titula Plan de Investigación en Seguridad Vial y Movilidad. Es un proyecto de grado que se presentó ante la Dirección General del Tráfico en el 2013. La seguridad vial son cuestiones sociales de primer orden por la incidencia de la salud humana, ya que en los últimos años ha habido demasiados asesinatos. Con este proyecto se busca que se disminuyan los accidentes en las principales vías de nuestro país y también busca que se disminuyan los accidentes y que las personas no queden con lesiones personales que van a afectar su vida. Busca mejorar los estados de las vías y aumentar la seguridad en el momento de transitar por ellas. El problema de investigación es qué factores y comportamientos inciden en la fluidez de la circulación vial y en el riesgo de los usuarios al verse implicados en un accidente de tránsito y sufrir lesiones como consecuencia del mismo. El objetivo de la investigación es determinar los diferentes factores y comportamientos que inciden en la fluidez de la circulación vial y en el riesgo de los usuarios. La teoría principal presenta varios planteamientos. El primero es que los sistemas de información permiten describir con exactitud la magnitud del problema, los factores de riesgo, las tendencias y los cambios que se pueden producir en el tiempo. El segundo es que la utilización de dispositivos de protección de ocupantes para reducir el riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente. El tercer planteamiento es que los indicadores de velocidad, ya que la velocidad aumenta la probabilidad de que se produzcan accidentes y la gravedad de sus consecuencias. Y el último son los indicadores de consumo de sustancias psicoactivas y conducción para disminuir el riesgo de sufrir accidentes fatales. La metodología que se utilizó en este momento tiene un enfoque cualitativo. Los instrumentos de recolección fueron entrevistas y encuestas. También registros históricos y estadísticos sobre factores predominantes en la accidentalidad vial. Y la población no se establece en dicho documento. Las principales conclusiones son que con la evaluación de la investigación se pretende contribuir al desarrollo y mejora de un programa, determinar su efectividad, identificar cualquier efecto no anticipado del mismo y justificar la aplicación de una intervención.
Con el programa se debe medir el cambio de los factores de riesgo de lesión en el grupo objetivo como consecuencia de las actividades del mismo. Las evaluaciones y valoraciones sistemáticas contribuyen enormemente a la seguridad vial al defender la introducción de medidas de seguridad con mejor relación coste-eficacia. El mayor reto es el de garantizar el uso real de los resultados de análisis en el proceso de toma de decisiones, por lo cual es necesario llevar a cabo una evaluación económica adecuada en donde se identifique el coste-beneficio, costo-efectividad y coste-utilidad. Por último, se considera necesaria la realización de evaluaciones de las intervenciones relacionadas con las áreas estratégicas de investigación, intervenciones aptitudinales, intervenciones sobre infractores reincidentes, sobre colectivos específicos y comportamientos de riesgo e intervenciones en el ámbito laboral. El último recurso que utilizamos se llama actitudes frente al riesgo vial. Es una intervención psicológica presentada en la revista Intervención Psicosocial del 2008. Y en este documento nos dice que la seguridad vial es un tema de mucha importancia y trayectoria, por lo cual se debe enfocar en diferentes puntos de vista en cuanto al comportamiento de las personas como su entorno, los valores, la edad y otros que permitan establecer la responsabilidad vial que usualmente asumen los conductores, identificándose y permitiendo con ello tener o no un buen concepto de seguridad vial. Solo evaluando estos distintos factores del día a día de los conductores podemos ver la influencia de cada uno en el riesgo como conductor, los cuales llevan a propiciar la accidentalidad. El problema de investigación es cuáles son los factores que influyen psicológicamente en las personas para llevarlos a tener accidentes de tránsito. El objetivo de investigación fue establecer el grado de relación existente entre conductas adecuadas e inadecuadas que favorecen la accidentalidad. La teoría principal dice que es un proyecto que está enfocado en el estudio de conductas y opiniones frente al riesgo vial de los conductores por medio de encuestas como observatorio de las actitudes y comportamiento vial. También se trata de evaluar el grado de aceptación o rechazo de las normas de tránsito establecidas. La metodología de investigación es un enfoque cuantitativo y cualitativo. El tipo de investigación es un muestreo aleatorio simple. Las técnicas de recolección de información fueron encuestas. La población fueron 1.695 conductores procedentes de todo el territorio peninsular en 42 municipios distintos. Lo que se pudo concluir en este estudio es que para la mayoría de los conductores la seguridad vial no es un factor de gran importancia, por lo que no se tiene una cultura de cuidado y autoprotección al conducir. Y esto es debido a las normas de los conductores son un poco más prudentes, pero es un tema más de las sanciones a las cuales pueden incurrir por los accidentes de tránsito ocasionados. Dentro del marco teórico tenemos los factores de riesgo como primera medida, y allí encontramos que en el tránsito el riesgo depende de 4 elementos. El primero es la exposición, es decir, la cantidad de movimiento o desplazamientos dentro del sistema por parte de los distintos usuarios o una población de determinada densidad. El segundo es la probabilidad básica de sufrir un choque dada una exposición determinada. El tercero es la probabilidad de lesión en caso de choque y el cuarto elemento es el resultado de dicha lesión. El riesgo puede explicarse por el error humano, la energía cinética, la tolerancia del cuerpo humano y la tensión posterior al incidente. Según el Instituto de Medicina Legal y Forense, en el 2010 se encontró que los factores de riesgo con mayor incidencia son la embriaguez, el exceso de velocidad, el consumo de drogas y la violación de las normas. Se ha planteado que la mayoría de los accidentes se deben al primer factor, pues la presencia de enfermedades, las influencias transitorias del alcohol, las drogas, la fatiga y los medicamentos son aspectos específicos que llevan a la accidentalidad.
Un déficit en la memoria producido por la edad también puede influir en el conocimiento de la normativa de tráfico. En general, el conocimiento de los conductores sobre la normativa de tráfico fue pobre. Contrario a lo esperado, el rendimiento de los conductores mayores no siempre fue inferior al de los otros grupos de edad, presentando mejores resultados en preguntas poco importantes y muy importantes. Por medio de un estudio exploratorio se encuestó a 460 conductores de vehículos particulares. Se interesó revisar la interacción entre los errores al manejar, la intención de aumentar la velocidad, las variables sociodemográficas y asociadas con el conductor y las vías que generalmente se utilizan. Los resultados presentan dos escalas que, debido a sus datos psicométricos, pueden ser empleadas para estudios en psicología del transporte. También dentro del marco teórico tenemos los factores de protección. Uno de ellos es que la reforma de los delitos contra la seguridad vial, que se hizo desde el 15 de julio del año 2009, ha endurecido las penas para personas que conduzcan en estado de embriaguez. Otra es las medidas de seguridad que se toman, es decir, por ejemplo, el uso del casco reduce el riesgo de lesiones en la cabeza mortales y graves en un 44% y un 49%, respectivamente. El cinturón de seguridad supone una disminución del riesgo de fallecimiento de un 50% y los sistemas de retención infantil reducen las lesiones graves en niños entre 1 y 7 años un 77%. Otro factor de protección también puede ser la educación, ya que medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar la salud, así como para evitar accidentes y riesgos, dadas en la escuela y fuera de ella. En la primaria, dentro del campo formativo, se destaca la materia de formación cívica y ética, que entre sus propósitos busca que los niños comprendan que hay criterios, reglas y convenciones externas que regulan su conducta. Otro de los factores de protección es que la vulnerabilidad del cuerpo humano debería ser un parámetro determinante del diseño de los sistemas de tránsito, y en estos el control de la velocidad es esencial. Y por último, la matriz de Haddon ilustra la interacción de tres factores: el ser humano, vehículo y el entorno, durante las tres fases de un choque: la previa, la del choque mismo y la posterior. La matriz de Haddon resultante simula el sistema dinámico y cada una de sus 9 celdas ofrece posibilidades de intervención para reducir las lesiones causadas por el tránsito. También dentro del marco teórico encontramos lo que es seguridad vial. La seguridad vial está definida como la suma de condiciones por las que las vías están libres de daños o riesgos causados por la movilidad de los vehículos. La seguridad vial está basada en normas y sistemas con las que se disminuyen las posibilidades de averías, choques y sus consecuencias. Su finalidad es proteger a las personas y bienes mediante la eliminación o control de los factores de riesgo que permitan reducir la cantidad y severidad de los siniestros de tránsito. Según la Dirección General de Tránsito, la seguridad vial y la movilidad son cuestiones sociales de primer orden por su incidencia sobre la salud de los ciudadanos y sobre su calidad de vida. La mayoría de los países utilizan los registros policiales como fuente de información para sus estadísticas sobre seguridad vial. Algunos complementan dicha información con datos extraídos de fuentes hospitalarias, y existen otras fuentes a nivel mundial, pero no todas recogen el mismo tipo de datos ni tienen la misma cobertura o calidad de la información. Por último, en el marco teórico tenemos la accidentalidad. Algunos autores la consideran o se considera los accidentes de tránsito como una manifestación dinámica del funcionamiento del sistema de transporte automotor, donde sus elementos integrantes son las personas, ya sea como conductores, pasajeros o peatones. Un accidente de tránsito es un evento inesperado y adverso producido como consecuencia del tránsito vehicular en el que interviene, por lo menos un vehículo cuyo resultado produce lesiones o muertes de las personas y o daño de las cosas.
Cerca de la mitad de las personas que fallecen cada año por accidentes de tránsito en el mundo son peatones, motoristas, ciclistas y pasajeros del transporte público, y esta cifra es aún mayor en los países y comunidades más pobres del mundo. Según los reportes de la OMS en 2009, la cifra de accidentes oscila entre 1.2 millones de personas que mueren como consecuencia de accidentes en las vías de tránsito y nada menos que otros 50 millones sufren traumatismo. La accidentalidad está considerada como un problema de salud pública mundial desde 1974. Sin embargo, en Colombia solo desde el año 1995 se están implementando campañas de prevención. El enfoque cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, debido a que se realizaron observaciones y descripciones, lo cual permitió la identificación y diagnóstico del problema. Cuantitativo, basados en el desarrollo y aplicación de métodos y modelos matemáticos con capacidad explicativa que permitan la evaluación de estrategias y programas de prevención, hacer balance de la situación y evolución de la seguridad vial. Tipo de diseño, explorativa y descriptiva. Población y muestras, jóvenes universitarios, hombres y mujeres entre 18 y 75 años. Técnicas de recolección, fuentes primarias, la observación, entrevistas y encuestas. Fuentes secundarias, registros históricos y estadísticos sobre factores predominantes en la accidental vial. Ampliación de los análisis de la encuesta realizada. Descripción sociodemográfica de la población encuestada. Análisis. Se evidencia dentro de la encuesta que no hay diferencia de género para su realización, ya que los dos son catalogados como peatones. Los accidentes de tránsito no discriminan al género de las personas. En la encuesta realizada hubo más hombres que mujeres, pero se puede afirmar que los hombres fluctúan más en las calles que las mujeres. Edad. Análisis. Al igual que el género, las 20 personas encuestadas están dentro del rango de 20 años hasta los 60, pero se ve una paridad aleatoria dentro de las edades y número de personas. Las personas encuestadas fueron elegidas aleatoriamente ya que no sesgó, buscando direccionarla hacia la caracterización que no lograra determinar el objetivo de la encuesta, que es disminuir o evitar los accidentes. En estado civil, se evidencia entre los encuestados un gran número de personas casadas sin unión libre. El estado civil de las personas no influye directamente en la disminución de los accidentes de tránsito. Sin embargo, se evidencia que los casados por protección a la familia prevén o mitigan más los riesgos que una persona soltera o en unión libre. Nivel de estudios. En un gran porcentaje los encuestados tenían un nivel académico alto, universitario. Esto nos puede evidenciar que respecto a muchas de las preguntas realizadas deben tener gran conocimiento de las normas de tránsito. Además, bajo el alto nivel académico de los encuestados, también garantizan amplios conocimientos y concienciación en cultura cívica. En estrato se evidencia que los encuestados en su mayoría viven en estrato 3, seguido del 2 y luego el 4, que indica que deben tener conocimiento de las normas de tránsito, ya que muchos de ellos deben tener vehículo propio. Puede que se tenga el poder adquisitivo para mantener los vehículos en óptimas condiciones y además conocer el significado de las normas de tránsito. La circulación por vías públicas, como se refleja en la gráfica, en su mayoría los encuestados sí circulan por las calles a diario, lo que hace que las preguntas de la encuesta son familiares y sus respuestas no son sesgadas. Podemos ver que el nivel de riesgo que más predomina entre los encuestados según la encuesta es el de diariamente por las calles. Podemos evidenciar que hay una gran cantidad de accidentes de tránsito se podría evitar si tanto peatones como conductores actúan de manera responsable frente al rol que están desempeñando, puesto que la gran mayoría de los accidentes se cometen por imprudencia de alguno de los dos actores. Motivos para desplazarse a pie. La mayoría de los encuestados circulan por motivos de trabajo, por lo tanto, deben ser calles que tienen un alto porcentaje de fluctuación de vehículos, lo que hace que conozcan el tema de la encuesta. Los afanes por llegar al trabajo hace que se incrementen los accidentes de tránsito, puesto que no existe esa cultura de respeto hacia el prójimo y se infringen muchas de las señales y de ahí surgen dichos accidentes. En la cantidad de accidentes, los porcentajes más altos son que no han tenido o que han tenido uno o dos accidentes de tránsito, lo que refleja que es un riesgo latente entre la sociedad y para lo cual se debe estar atento y conocer los diferentes riesgos existentes. El Estado ha venido implementando programas y planes para inculcar una cultura ciudadana
que por supuesto se ha disminuido considerablemente los accidentes. Por tal razón, dichas estrategias deberían ser continuadas en el tiempo para cada día sensibilizar a los peatones y conductores. Realizando una comparación entre las dos investigaciones, se puede encontrar lo siguiente. Entre las semejanzas que se encuentran se evidencian sobre todo a nivel sociodemográfico. La muestra de ambos estudios se encuentran entre los mismos rangos de edades, entre 18 y 75 años entre hombres y mujeres. En cuanto al estado civil, en el primer estudio predominan las personas en unión libre y solteras, y los casados son minoría. En cambio, en nuestro estudio la predominancia es de las personas casadas y en segundo lugar en unión libre. Ambos estudios predominan las personas en unión libre. También se diferencia en el nivel de estudio. En el primer caso predominan las personas con nivel secundario, en el segundo caso las personas universitarias predominan. Por último, en nuestro estudio no se tuvo en cuenta si los encuestados sabían o no conducir o si lo hacían habitualmente, ya que se intentaba evaluar a las personas en su rol como peatones. Análisis de resultados. Sentimientos y emociones. Según los datos arrojados por el baremo, el mayor factor de riesgo son los sentimientos y emociones. En concordancia se identifican que las personas con mayor exposición al riesgo, valores por debajo del 3.0, 9 de los 20 encuestados, en su mayoría 6 de los 9, circulan por la vía diariamente. Creencias y pensamientos. Este sería el segundo factor según su incidencia como factor de riesgo. Aunque son minoría las que ejercen exposición al riesgo, 4 de 20 encuestados con puntajes menores de 3.0, este caso se evidencia que no hay un patrón en cuanto a circulación por la vía. 2 diariamente, 2 varias veces a la semana, en cuanto a los motivos por los que se desplaza a pie. Tampoco hay un patrón, uno por trabajo, 1 por estudio, 1 por salud y 1 por placer. Y por último, con relación a la cantidad de accidentes de tránsito, 3 de las 4 personas han tenido 1 a 2 accidentes de tránsito, lo que nos indicaría que dichas personas tienen creencias cerradas en cuanto a dichos accidentes, que los hacen más vulnerables. Nivel de conocimiento. Este factor podría verse como factor de riesgo, en la medida que aunque son pocas las personas con puntajes menores a 3, también son pocas las personas con puntajes mayores a 4. Es decir, que la mitad de los encuestados se encuentra en un nivel medio de riesgo y 3 en nivel de alto de riesgo, lo que nos conduce a que la mayoría tiene poco conocimiento o ninguno de la seguridad vial y las normas de tránsito. Es decir, que la mayoría se ven expuestas notoriamente. Comportamientos en la vía. Este podría denotarse como factor protector, ya no se presentan niveles altos de riesgo y la mitad menos 1 inciden en comportamientos protectores. De los 20 encuestados, 14 circulan por la vía diariamente, es decir, el 70%. 8 personas se desplazan por motivos de trabajo y 9 nunca han tenido accidentes de tránsito. En la conclusión, la mayoría tienen comportamientos que los alejan del peligro en las vías. Finalmente, mi conclusión del trabajo de investigación es que el marco referencial conduce la investigación teniendo en cuenta sus antecedentes empíricos y todos los conceptos que en ella influyen para direccionar la investigación. La seguridad vial entonces es un concepto que ha sido tratado e investigado en gran medida con el fin de dar informes que permitan disminuir los altos niveles de accidentalidad y mortandad que inclusive en gran parte se deben a la falta de conocimiento de la norma.